Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarles. Qué gran oportunidad de poder estar con ustedes nuevamente a través de estos medios. Qué alegría de poder compartir la palabra nuevamente y ahora vamos a empezar una nueva serie. Algo importante que nos preguntamos, ¿cómo es que los discípulos, los seguidores del Señor, aquellos que han creído en Él, le vienen a conocer? Esta es una experiencia personal, pero tiene que ver con su revelación, con la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar tratando a través de estas reflexiones nuevas que vamos a tener. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Gracias, Padre, por darnos el privilegio de abrir tu palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien dirija nuestras vidas para conocerte más. Gracias por el privilegio de aprender en ella y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué alegría estar con ustedes. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Lucas 5, versículos del 1 al 11. Lucas 5, del versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de las barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este texto se encuentra incrustado en el primer año del ministerio del Señor Jesucristo. Como observamos, aún sus discípulos eran pescadores ellos. Otra cosa que podemos observar en el texto es que ya había multitudes que lo seguían. Porque en los primeros versos encontramos que él estaba en el lago de Genezaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es en un lago, en muy posible lugar donde el aire en contra le impedía poder hablar y la gente le escuchaba. Así que lo que observamos también es que él ve dos barcas en la orilla del lago y los pescadores que habían descendido, dice el texto, de ellas lavaban sus redes. Ya era de día, habían terminado su labor de pescar y ahora hacían una de las actividades más complejas de los pescadores: lavar sus redes, dejarlas preparadas para el siguiente día. Es ahí donde Jesús busca hablar con uno de ellos y les pide, dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. No era el primer encuentro que Jesús tenía con Pedro.
Pedro ya lo conocía, Simón era su nombre, todavía no cambiaba su nombre a Pedro, su nombre era Simón. Y Jesús había sanado a su suegra. Es decir, ya Simón sabía de cómo es que Jesús obraba con poder. Al acercarse a Jesús y pedirle que aparte su barca, para que desde la barca pudiera tener una mejor disposición de su voz para que la multitud lo escuchara. Es claro, cuando termina Jesús de hablar a la gente, le dice a Pedro, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús era carpintero, no era pescador. Pero en ese momento estaba adentrándose a la vida de estos pescadores. Y los estaba llevando a conocerlo a él. Dice el texto que Simón le respondió, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí nos encontramos ya una conexión entre lo que ya empezaba a significar para Simón la palabra de Jesús. No solo había sanado a su suegra, sino también Simón había tenido la oportunidad de estarlo escuchando cuando estuvo hablando a la multitud. Simón había estado trabajando toda la noche como es no solo costumbre, sino debido pescar. En las noches se pesca porque los peces suben a la superficie del agua. En el día descienden. Así que no era algo que ellos obedecieran en certeza de que ocurriría algo. Pero en su palabra, dice Simón. Dice el versículo 6, que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esto fue un hecho impresionante. Ellos habían trabajado toda la noche, nada habían pescado. Pero un carpintero que ahora hablaba cosas impresionantes de Dios, les había pedido tirar la red para pescar. Y habían logrado gran cantidad de peces. ¿Qué reacciones encontramos? Dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y allí que encontramos un detalle bien importante. Cuando Simón accede a llevar la barca mar adentro, le dice a Jesús, Maestro, toda la noche hemos estado pescando, he estado trabajando. Le dice Maestro por lo que habían aprendido de él. Pero ahora cambiaba, después de ver su poder, lo que se había logrado con la pesca y la gran cantidad que habían agarrado de peces. Pedro cae de rodillas y ahora ya no le dice Maestro, ahora le dice Señor. Simón estaba creciendo en el conocimiento de Jesús. Ahora era su Señor, no solo un maestro. Y la palabra que aquí en griego se utiliza es la palabra kurios. Era el único nombre que se daba a Jehová de los ejércitos, al Todopoderoso. Simón estaba reconociendo en Jesucristo a Dios mismo. El poder con que Jesús los había guiado a esta pesca les había llenado de temor. Empezaban a conocer a Jesucristo. No solo a Él, sino también a los que estaban con Él, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de trabajo de Simón. Aquí viene una gran trascendencia
en la vida de Pedro, Simón y Jacobo y Juan. Vieron el poder del Señor obrar en la pesca. Pero Jesús tenía algo más para ellos. Jesús se dirige a ellos y les dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí viene el llamamiento a estos tres que vinieron a constituirse en un fundamento de los 12 apóstoles. Conocieron más a Jesús. Jesús se reveló a él. Yo quiero que pienses qué te dice este texto a tu vida. Primero, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un buen maestro? ¿Un buen pensador? ¿La enseñanza que viene en la Biblia es interesante? ¿O es el Señor, el dueño de tu vida? Simón estaba reconociendo que Jesús era el dueño de su vida. Y saben, esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque mucha gente y muchos que se dicen creyentes ven a Jesús como buenas enseñanzas, pero no están dispuestos a reconocerlo como el Señor de sus vidas, como el dueño al que le pertenecen. Hacen con su vida lo que quieren, pero dicen creer en Él. Jesús hace un llamado a estos hombres. Les dice: desde ahora serán pescadores de hombres. Es muy interesante lo que dice el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se dan cuenta? No se pusieron a pensar en todos los peces que estaban dejando. Había sido una gran pesca. Mejor déjame ir a guardarlos. Yo creo que sí tenían empleados que pudieran haber hecho este trabajo. Pero lo que absorbió su total atención es seguir a Jesús. Mi amigo, tú puedes tener un concepto de Jesucristo, pero es el Señor de tu vida. Sabemos que Jesús vino a eso, vino a ser el Señor y fue declarado con poder. Murió en la cruz y resucitó al tercer día, con la autoridad, porque la muerte no lo pudo contener. Ese llamado que hizo a Simón, a Jacobo y Juan, era un llamado de autoridad. Hoy te está llamando a ti. Él quiere ser el Señor de tu vida. ¿Por qué no le dices que es el dueño de tu vida? Que haga su voluntad en ti. Esto cambiará tu vida. Le querrás seguir a donde quiera que vaya. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Gracias, Padre, por esta oportunidad. Enséñanos a través de estos estudios ir conociendo más a Jesús en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.